Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Esta semana estaremos viendo imágenes del fin. Va a ser un programa lleno de bendiciones, mis hermanos. Y bueno, esta semana me acompaña mi amigo y colega, el pastor Ever García Reyes. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Gracias, pastor, por la invitación. Y pues para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes para compartir la última lección de este trimestre, que es tan importante porque es el punto crucial de toda la lección que hemos visto anteriormente, y vamos a aprender mucho lo que Dios tiene para su pueblo y también para los que todavía no son parte de su pueblo. Sí, interesante, ¿verdad? Interesante, dice imágenes del fin. Imágenes del fin. Y durante esta semana vamos a estar viendo imágenes que pasaron antes, por ejemplo, en el libro de Daniel. Amén. Y las imágenes de hoy. Digamos que nos presenta la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a estar viendo también parte del libro de Daniel y parte también la crónica que relata la Biblia acerca de Jonás. Oh, interesante, ¿no? Sí. Interesante ver cómo el libro de Daniel va de la mano con el libro de Apocalipsis. Sí. Ambos van de la mano, pues se tienen que estudiar juntos. Amén. Sí. Pero pastor, ¿qué le parece? Invitamos a los hermanos a orar, queridos hermanos. Les invitamos que vayamos de rodillas a buscar la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Señor, le damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder venir y poder compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros amigos y hermanos que nos siguen semana tras semana, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que te acompañes en el transcurso de esta semana, Señor, y permites que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Amén. Te pedimos, Señor, que obres en el corazón de cada uno de nuestros oyentes, Señor, que van a estar hoy, Señor, viéndonos a través del canal, o a través de Facebook, o a través de YouTube, o a través de todas las plataformas, Señor. Pedimos, Señor, que permites que podamos entender tu palabra y que la pongamos por obra tuya. Denos gracias, Señor, que al hablar de tu palabra pueda fluir, Señor. Que tu palabra sea entendida en nuestros labios, bendito Padre Celestial. Denos sabiduría, Señor, y llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos ser luz en la oscuridad a aquellos que no te conocen, Señor. Y ayúdanos, Señor, para no quitar ni aumentar a tu palabra, Señor. Que nos sujetemos a lo que tu palabra dice, Señor. Que permitamos que tu palabra sea su propio intérprete, bendito Padre mío. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor Ever, imágenes del fin. Nuestro texto de memoria de esta semana lo encontramos en Jonás, capítulo 1, versículo 9. Y dice, y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Ese es nuestro texto de memoria para esta semana. Y para el día domingo estaremos viendo el profeta renuente. ¿Qué renuente según la Biblia? Renuente es aquel que rehúsa hacer un mandato, ¿verdad? Alguien que se rehúsa o se niega a pregonar algo que se le ha mandado. Amén. Es renuente, digamos que algo desobediente. Alguien desobediente. Sí. Y vemos el caso, hermanos, el caso de Jonás. Ahorita durante la lección vamos a desglosar todo lo que Jonás hizo y lo que Jonás no quería hacer, y cómo Dios le tuvo que hablar un poquito fuerte. Sí, Dios tiene propósitos para con Jonás, pero también con cada uno de nosotros. Y ya vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Porque Jonás representa a la iglesia hoy en día. Exactamente. Sí, y claro, y Dios sigue obrando, tiene misericordia de su iglesia porque tiene un propósito. Y vamos a ver ya más adelante a abarcar un poco más lo que viene siendo la historia de Jonás. Sí. Bueno, queridos hermanos, para hoy domingo 22 de
de junio. Nuestro texto se encuentra en Mateo 12, 38 al 42. El profeta renuente. Y para el día lunes vamos a ver una obra de arrepentimiento. El texto bíblico lo encontramos en Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Y para el día martes estaremos viendo la fiesta de Belsasar. Nuestro texto bíblico lo encontramos en Daniel, capítulo 5, versículo del 1 al versículo 31. Y para el día miércoles estaremos viendo el secamiento del Éufrates. Texto bíblico, Daniel capítulo 5, versículo 18 al 31. Y para el día jueves, Ciro, el ungido. ¿Ungido de quién? Del Señor. Sí, Y texto bíblico lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 al 23. Y para el día viernes, como costumbre, damos un repaso a todo lo que vimos durante el transcurso de la semana. Y bueno, volvamos a nuestra lección del primer día de sábado. De hecho, hermanos, feliz sábado. Dios les bendiga. Y bueno, Pastor Ever, interesante, ¿no? Imágenes del fin. Imágenes del fin. Antes de comenzar, yo también quiero decirle a todos mis hermanos, feliz santo sábado del Señor. Esperemos que hoy este día sea un día de gozo, sea un día de deleite, como dice nuestro Señor en su palabra, que todos podamos disfrutar la lección de escuela sabática y también todos los que el mensaje que van a recibir en cada de las iglesias también puede preparar nuestro corazón para entender el mensaje que Dios tiene, para preparar nuestro carácter para enfrentar este final de estos siglos, ¿verdad? Su palabra hasta el fin que Dios tiene preparado para nosotros. Y es que vamos a comenzar imágenes del fin. Imágenes es una representación que fue escrita años atrás, que Dios reveló a través de sus profetas para nosotros. Hay un texto bíblico, lo voy a leer, lo vamos a leer más adelante tal vez, pero está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Si lo vamos a leer, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Vamos a leerlo, a ver si los hermanos lo pueden poner. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese es el propósito de la palabra de Dios, para amonestarnos a nosotros que estamos en el tiempo presente, ¿verdad? Que hemos alcanzado los fines de este siglo. O sea, todo lo que está escrito es para nosotros, así como cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, ¿verdad? Estamos hablando casi 2000 años atrás, pero lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento era para ellos. Ahora lo que escribieron ellos es para nosotros hoy en día también. Pastor, siguiendo el hilo de lo que está usted hablando, Ajá. pensaba que hay tantos hermanos o denominaciones o iglesias que muchos dicen que el Viejo Testamento quedó abolido. O otros dicen que el Nuevo Testamento no lo usan porque tienen el Viejo Testamento. Así es. Pero dice que dijo el texto que esas cosas acontecieron ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Amén. A nosotros. Y que dijo el profeta Isaías también un poquito allá y un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, viceversa. Sí, exacto. No podemos, desde el principio de la lección de este trimestre, nos enseña que para poder entender especialmente el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, tenemos que entender el Génesis, claro, y todos los otros libros. Porque dice el capítulo de Lucas, cuando Jesús, ¿verdad? Después de que resucitó, les dijo a él que tenían poco entendimiento, porque de él estaba escrito, dice, en Moisés, en los profetas y en los salmos estaba escrito de Jesús. Y igual habla también de Daniel. Claro. Entonces, porque el profeta Daniel, entonces estaba escrito y es para nosotros. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo. Estas cosas son muy importantes para nosotros para poder comprender lo que vamos a estudiar, entenderlo desde Génesis para adelante. O sea que para poder entender Daniel o para poder entender Apocalipsis, ambos tenemos que
llevarlos de la mano. No podemos separar uno del otro. Así es. Porque si leyéramos Apocalipsis no podríamos entender Daniel. Si leyéramos Daniel no podríamos entender Apocalipsis. Porque ambos van tomados de la mano. Sí. No se puede entender uno sin el otro. Exactamente. Fue interesante, ¿no, pastor? Mire lo que la sierva del Señor dice. Estaba leyendo aquí el comentario que hace el Espíritu de Profecía. Dice, tanto en la escuela como en el hogar, muchas de las enseñanzas era oral. Pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. En esas escuelas los principales temas del estudio eran la ley de Dios. Wow, si eso se siguiera practicando hoy día, qué diferente sería este mundo, ¿no? Sí, claro, claro. Y luego sigue diciendo, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagradas y la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían total las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario. Y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema. El Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaban el espíritu de devoción y no solo se enseñaban a los alumnos que debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas del Espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas. Qué lindo, ¿no? Así era la escuela de los hebreos, ¿cierto? De los hebreos. Sí, se enseñaba desde los niños, los jóvenes, especialmente la ley de Moisés, ¿verdad? Pero también respecto al santuario. Pero uno dice, bueno, si tenían tanto conocimiento, ¿por qué cuando vino nuestro Señor Jesús no lo recibieron? Y eso es muy importante para el pueblo de hoy también. Porque cuando vino Jesús, dice que no lo conocieron. A los suyos vino, dice el apóstol Juan, y los suyos no lo recibieron. Porque nosotros puede ser que nosotros estudiamos con un intelecto, ¿verdad? Superficial. Sí. Pero no le vemos el espíritu de la palabra de Dios que nos transforme y podamos ver más allá de lo que la Escritura nos revela a Cristo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo judío. Cuando vino no lo pudieron reconocer, porque si tanto tenían conocimiento, pero no veían, como dije hace ratito, el espíritu de la palabra de Dios. No pudieron reconocer a su Mesías. Y hoy en día, el pueblo de Dios también tiene que prepararse. No sirve de nada tanto conocimiento, ya lo vamos a ver en la segunda lección. Porque tanto conocimiento y no vivir a la altura de ese conocimiento, también el pueblo de Dios se puede perder. No, pastor, y tenemos una gran responsabilidad como pueblo adventista, porque somos el pueblo adventista, creo que el único pueblo. No hay otro pueblo, que se nos ha dado demasiada luz. Revelada, exactamente, porque no está viviendo a la altura de la luz que le ha sido revelada. Sí, mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Está? No apreciaron su propósito ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de Él, su propósito para con los que en Él confían es inmutable. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Eclesiastés capítulo 3, 14. Luego sigue diciendo, si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios en todos los tiempos es la misma. Así es. O sea que no ha cambiado. No, Dios tiene un propósito. Acuérdense que Dios viene a restaurar lo que se había perdido desde el Edén, ¿cierto? La caída del hombre, del pecado. Y quiere restaurar, quiere volvernos como estaba al principio. Y Él ha revelado a través de su palabra cómo lo va a hacer, llamando a la humanidad al arrepentimiento. Esa es la única manera. Y para eso, en propiciación o el camino, la puerta,
es Jesucristo. Amén. Para lograr ese objetivo. Dios no cambia, Dios tiene un propósito y se va a lograr. Él lo va a realizar. Y nos llama a todos que seamos partícipes de eso. Pero oye, va a depender de nosotros, así como el pueblo judío, de querer obedecer. Porque Dios no forza a nadie, todo es voluntario. Hay un texto bíblico que me vino a la memoria ahorita, pastor, que se encuentra en Hebreos capítulo 1. No sé si es del 1 al 3, creo. Donde dice que Dios ha hablado antes a través de los profetas y hoy día nos habla a través de Cristo Jesús. Amén. Interesante, ¿no? Es lo que dice Hebreos capítulo, creo que es 1. Dice, lo voy a leer, dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Amén. Qué lindo, ¿no? Amén. Miren lo que sigue diciendo el Espíritu de Profecía, la educación, página 50. La experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción. Todo lo que pasó, hermanos, en el antaño, dice la sierva del Señor que fue registrada para nuestra instrucción. El texto que leyó el pastor Ever en, creo que era 1 o 2 de Corintios, pastor. 1 de Corintios 10, 11. 1 de Corintios 10, 11. Luego sigue diciendo, y estas cosas les acontecieron. Pues aquí está escrito, mire. 1 de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 de Corintios 10, 11. En lo que respecta a nosotros, lo mismo que a Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleve a cabo el plan del Creador. Amén. Interesante, ¿no? Sí. Yo creo que, queridos hermanos, si el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, se hubiera dejado, se hubiera permitido que Dios los guiara, Sí. sería diferente. Exactamente. Acuérdense que ellos buscaban la salvación por medio de las obras, ¿verdad? Y que pensaban que por esa gracia eran salvíficos. Pero realmente Dios quería enseñarles que era por la misericordia y la gracia de Dios que ellos alcanzarían el propósito que tenían con ellos. Voy a compartir un texto Dele, hermano. en el capítulo 11 de Romanos, el versículo 7, 11:7 dice. El apóstol Pablo habla acerca del remanente de Israel. Dice 11:7, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué? Dice el versículo 8 también, voy a compartir el 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fíjense que lo que está diciendo. Ellos no alcanzaron esto. Pero nosotros sí lo hemos alcanzado. ¿Por qué? Pero dice que ellos no lo alcanzaron por la dureza de su corazón. Y los gentiles lo han alcanzado porque ellos han abierto su corazón, han recibido a Jesucristo. Y eso es, ahora dice, Dios les permitió a ellos un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Si lo aplicáramos hoy día, también pasa lo mismo. Por eso es que no recibimos a Cristo del corazón. ¿Por qué? Porque Dios, en vez de tanta dureza en nuestro corazón, nos da estupor, nos cega nuestro entendimiento. ¿Para qué? Porque no queremos abrir nuestro corazón. Pero hoy en día Dios ha llamado a cada uno de nosotros para que nos entreguemos a Él, que seamos sumisos, seamos humildes a su palabra, a su llamamiento. Mire, cierro con este texto de la sierva del Señor, dice, la mayor necesidad del mundo es la del hombre que no se venda ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y tú, mi hermano, mi hermana,
¿Estarías dispuesto a honrar a Dios, a obedecer a Dios, aunque el mundo se caiga a pedazos? Porque es lo que busca Dios, corazones sinceros, corazones que le amen, corazones que estén dispuestos a pagar el precio por creer en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y los esperamos para mañana. Dios les bendiga.